Hablar en este día lo titulé de No te contamines, titulé este podcast. Quiero hablar de una cosa que se me hace muy interesante, ya que siempre me llamaba mucho la atención esta porción de la Biblia, de este hombre que era un ermitaño, el cual vivía en las montañas, fue corrido de su familia por ser hijo de una prostituta ilegítimo de su padre. Sin embargo, este hombre logra hacerse de un renombre, y después van los ancianos y lo buscan y le piden que los ayude a liberarse de los amonitas que los estaban subyugando en el tiempo de los jueces. Mm, y esta historia es algo triste porque podemos ver la decadencia en que había caído el pueblo de Israel. Y vemos cómo este hombre que se llamaba Jefté, eh, hizo un juramento, una promesa solemne al Señor, y dijo: si verdaderamente entregas a los amonitas en mis manos, quien salga primero de la puerta de mi casa a recibirme cuando yo vuelva de haber vencido a los amonitas, Señor, será del Señor, y lo ofreceré en holocausto. Y el Señor ya le había dado la victoria a Jefté, ya que iba en nombre de él, y Dios estaba con él porque Dios quería liberar al pueblo de Israel de los amonitas, ya que Dios escuchaba el clamor de ellos. Y Jefté cruzó el río para luchar contra los amonitas, y el Señor los entregó en sus manos. Derrotó 20 ciudades, desde Aroer hasta las mediaciones de Minit, hasta Abel Keriamín. La derrota fue muy grande, así los amonitas quedaron sometidos a los israelitas. Cuando Jefté volvió a su hogar en Mizpa, salió a recibirlo su hija, bailando al son de los panderos. Ella era su hija única, pues Jefté no tenía otros hijos. Cuando Jefté la vio, se rasgó sus vestiduras y exclamó: ay, hija mía, me has destrozado por completo. Eres la causa de mi desgracia. Juré al Señor y no puedo retractarme. Podemos ver en todo el libro de Jueces cómo la decadencia del pueblo de Israel lo llevó a hacer cosas que eran, si tú las lees, se te hacen incomprensibles, porque Dios los había pasado por un desierto para limpiarlos de todas las impurezas que tenía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue sacado con mano fuerte y brazo extendido por el poder de Dios. Jehová los sacó. El Dios de los ejércitos, el Rey de Reyes, los sacó de Egipto y los hizo cruzar el Mar Rojo y los pasó por el desierto. Y la primera generación era mala, estaba contaminada por los placeres que tenían en Egipto. Y Dios decidió eliminarlos por completo, sacarlos de la jugada por lo que habían hecho, que seguían enamorados de las creencias y las cosas que hacían en Egipto. Entonces Dios limpia al pueblo de Israel y lo lleva al desierto 40 años para limpiarlos, para sacarlos de todo eso que los contaminaba, que los había hecho hacer el becerro de oro y no tener fe en lo que Dios, aun cuando miraron la gloria de Dios, no creían que Dios podía librarlos de los gigantes. Entonces Dios decide erradicarlos y limpiarlos y los hace volver a pasar por el desierto y los limpia y los purifica para que entren a la tierra de Canaán limpios, que entren ya sin ninguna atadura del viejo, de lo que había en ellos antes. Pero les dijo el Señor muy claro que sacaran a todos los de Canaán, que mataran a todos y erradicaran esos pueblos porque eran paganos, que no se revolvieran con esos pueblos. El Señor fue muy claro con los israelitas de que no se revolvieran con esos pueblos. Los sacó, los limpió, los purificó para que entraran a Canaán. Muchos dicen que es un Dios genocida porque acabó con pueblos enteros cuando entró a Canaán. Lo que no has leído, lo que no has visto es lo que hacían esos pueblos. Esos pueblos pasaban a sus propios hijos por el fuego. Esos pueblos quemaban a sus hijos para hacer adoración a sus dioses. Mataban a sus familias para adorar a sus dioses. Violaban a sus mujeres y se acostaban hombres con hombres, mujeres con mujeres. Hacían orgías entre ellos. Eran pueblos
pueblos paganos y completamente entregados a la carne, entregados al pecado y entregados a los pecados de la carne. Ellos vivían conforme a la carne, conforme a hacer todo lo que fuera placer a sus cuerpos, ya que los ángeles caídos es lo que les habían enseñado a hacer. Y ellos seguían la adoración a esos demonios, a esos entes como Baal, Acera, Moloch. Entonces Dios lo que quería es que esos pueblos fueran erradicados, porque no quería que su pueblo se contaminara de eso, que su pueblo dejara de hacer esas cosas y de seguir haciendo ese tipo de cosas, ya que su pueblo era un pueblo adquirido por su mano fuerte para que fuera limpio y purificado, el cual tenía que ir con un sacerdote y presentarse ante ellos y llevar lo que habían hecho malo, y Dios los expiaba con un borrego o con un cordero y limpiaba todas esas maldades del pueblo y los hacía que quedaran limpios de su pecado y volvieran a caminar conforme a los preceptos que Dios les dio. Dios dio las leyes. Dios, ¿cuándo iba a permitir que alguien matara a su hijo para un sacrificio en holocausto? Eso era algo que era abominación. En la propia ley está prohibido: no matarás, dice la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que un hombre que fue a liberar al pueblo de Israel cayera en este tipo de cosas? ¿Por qué? Porque se habían enredado con los cananeos, habían hecho una mezcla de las creencias de los cananeos con las creencias que Dios les dio, con lo que Dios les dio como su ley. Habían perdido el rumbo. Podemos ver en todos los jueces cómo perdieron el rumbo y perdieron el camino de lo que Dios les mostró cuando los llevó por el desierto. Cuando Dios te pasa por el desierto es para que te limpies, para que te purifiques, para que cambies tu manera de vivir, para que rompas con el viejo hombre, para que te hagas alguien nuevo. Dice el Señor que confíes en Él. En el desierto te va a enseñar a confiar en su palabra, a creer en Él como el pueblo de Israel los enseñó a creer en Él. Su vestido no se gastó, su calzado no se gastó. El maná les daba de comer día a día, les alimentaba, les enseñaba que no les iba a faltar nada. Su calzado y su comida y para que durmieran les daba sombra en el día para que los protegiera, y en la noche para que durmieran confiados ponía una hoguera de fuego, para que una columna de fuego dice que los alumbraba en la noche. No había manera que ellos estuvieran desprotegidos en ningún momento. Dios siempre les mostró su gloria y su poder. Pero ¿qué pasó cuando llegaron y tomaron las tierras y empezaron cada quien a creer y vivir como quería? Se olvidaron de la ley, se olvidaron de lo que Dios les había impuesto cuando los llevó por el desierto, y empezaron a vivir conforme la carne, conforme lo que ellos creían. Revolvieron las culturas, revolvieron lo que Dios les dio como precepto y lo revolvieron con las cosas de los cananeos. Por eso este hombre llega y sacrifica a su hija, algo que era abominación a Dios. Vemos a otro hombre también que Dios lo levantó. Gedeón, Dios lo levantó. Era un hombre cobarde, un hombre que dice su palabra que él se sentía inútil, que no podía, pero el Señor le dio la fuerza para liberar al pueblo de Israel. Pero ¿qué hizo él con lo que Dios le dio? Fue y con lo que tuvo del botín hizo un santo de oro y lo puso para que lo adorara su pueblo. En lugar de seguir lo que Dios le había dicho, en lugar de volver a poner el lugar del tabernáculo, en lugar de volver a poner a los sacerdotes que ministraran holocaustos al Señor, en lugar de volver a seguir las costumbres que Dios les había impuesto, no, fue y hizo conforme las cosas que habían revuelto con los cananeos, y fue y puso un Dios para que adoraran. Vemos cómo se pierde lo que Dios había instituido al pueblo de Israel. Y es triste ver cómo perdieron el rumbo. Cómo el pueblo de Israel fue perdiéndose en sus concupiscencias, en las cosas que ellos creían que eran buenas, pero no eran buenas. ¿Cómo es posible que un hombre sacrificara a su única hija y la entregara en holocausto? Si cuando Abraham, Dios le pidió a su hijo, Dios mismo le dio un cordero para ser sacrificado, para que no sacrificara a su hijo. Dios puede probarte en tu persona para ver qué tan fiel eres a Él, pero nunca te va a hacer que rompas sus preceptos ni lo que Él ha instituido en su ley. ¿Cómo era posible que este hombre sacrificara a su hija?
Vemos cómo todos los jueces perdieron el rumbo. Es un tiempo en el que el pueblo de Israel perdió el rumbo. Los jueces iban y liberaban al pueblo y el pueblo volvía a caer. Volvían a caer en las mismas costumbres que Dios les había quitado. Vemos cómo el pueblo de Israel se fue perdiendo y se fue siguiendo las leyes y las costumbres de los cananeos. Los cananeos venían del hijo de Noé, que fue maldecido por haber reído de su padre, por haber hecho burla de su padre. De ahí venían los cananeos, un pueblo perdido, el cual fue desechado de Dios porque venía ya tocado por el pecado del mal. Y este fue el pueblo que vinieron a adoptar los judíos junto con ellos en Israel. Vinieron los israelitas a enredarse con este pueblo y a adoptar sus doctrinas, sus costumbres. Por eso vemos en todos los jueces cómo iban y hacían ídolos y los adoraban. El otro, de más adelante, vemos a Micaías. Vemos a Micaías como también va y roba a su madre, algo que estaba prohibido en la ley. No debías deshonrar a tus padres ni a tu madre, no tenías por qué ir en contra de tus padres. Sin embargo, él roba a su madre y todavía le dice: madre, yo te robé, y le regresa lo robado. Pero ¿qué hace este hombre con lo que le regresa a su madre? Vaya, hace ídolos y los funde y los pone para que adoren. Y no conforme con eso, llega un levita y todavía lo pone para usarlo como sacerdote. Ahí vemos cómo está corrompido el pueblo de Israel, cómo se corrompe Israel y cae en las costumbres de los cananeos, cómo pierden el rumbo. Todo esto no era permitido por Dios. Todo esto es lo que Dios quería evitar cuando quiso quitar esos pueblos del medio de Israel. No es que Dios fuera un genocida. Dios sabía que estos pueblos iban a ser un genocida, pero de su pueblo, que iban a acabar con su pueblo, que su pueblo iba a perder lo que tenía por ganar. Así fue como el pueblo de Israel fue siendo sometido cada vez más y fue cayendo en sus pecados, fue siguiendo sus dioses ajenos, fueron poniendo dioses ajenos delante de Dios. Y su palabra el Señor les dio en los mandamientos: no podrás imagen delante de mí, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso. Dios no quiere que pongas nada que no sea Él delante de ti. Dios no quiere que adoremos otros dioses. Al final, todos estos hombres, todos estos jueces, si tú lees el libro de Jueces, ves que sus finales fueron trágicos y tristes, la mayoría de ellos. ¿Por qué? Porque Israel perdió el rumbo. Israel se revolvió con esos pueblos que no tenía que revolverse. Gedeón, sus hijos mataron a sus hermanos. Un hijo que desechó mató a todos sus hermanos. Y su herencia fue esa, por haber adorado a otros dioses. Todos los hombres que lucharon en ese tiempo de los jueces fueron finales trágicos. Micaías llegaron y le robaron todo y lo dejaron sin nada. Y aparte, el pueblo de Dan fue y siguió con las mismas prácticas que él había hecho. Hicieron conforme a lo que él había hecho, porque perdieron el rumbo, perdieron el camino que Dios les había instituido cuando los pasó por el desierto. Dios les mostró las leyes con Moisés y con Josué. Pero ¿qué pasó? Nomás faltaron Josué y Moisés, y el pueblo empezó a agarrar para donde quiso, porque dejaron esos pueblos en medio de ellos y se corrompieron con esos pueblos. Hoy el Señor te dice que te alejes de esos pueblos. En este tiempo estamos viviendo lo mismo que vivió el pueblo de Israel en esos tiempos. Estamos viviendo lo mismo ahora en otros tiempos. Jesucristo vino a romper con eso. Por eso vino Jesús y dijo que la ley ya no iba a ser como era antes. Ya no iba a ser más la ley como era antes.
Tengamos en cuenta que la ley no se instituyó para los justos, sino para los malvados y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. La ley es para los que matan a sus propios padres, para los asesinos, para los inmorales y los que practican la homosexualidad, para los traficantes de esclavos, los mentirosos, los que juran con falsedad. En fin, la ley es para todo lo que está en contra de la sana doctrina enseñada por el glorioso evangelio que el Dios bendito ha confiado a todos los que creemos en Cristo. Lo dice en 1 de Timoteo 1:9 el apóstol Pablo. La ley fue hecha para eso, para expiar los pecados del pueblo de Israel que cometían en su carnalidad. Por eso, cuando los jueces actuaban, Dios venía, les dice que el Espíritu de Dios venía sobre de ellos y los ayudaba a lograr sus victorias, para que se liberara el pueblo, a ver si volvían su vista a el Señor. Pero ¿qué pasaba? Después que eran librados, se relajaban y volvían al pecado y volvían a caer en lo mismo. Por eso el sacrificio de Dios vino a ser para que todos nosotros tuviéramos vida en abundancia, para que rompiéramos con el pecado. Por eso en Joel 2:28 dice que el Espíritu de Dios se derramaría sobre toda carne, y tus hijos y tus hijas profetizarán, hablarán otras lenguas, y el Espíritu de Dios vendría a habitar en cada uno de nosotros, para que su ley, como dice en Jeremías, viniera a ser inscrita en nuestros corazones. Ya no estaría inscrita en un libro ni en un pergamino, ahora está inscrita en ti, porque el Espíritu de Dios te inspira a toda verdad y a toda justicia. Si tú lees la palabra de Dios, si tú oras todos los días y buscas la presencia de Dios, ella te va a llevar a la verdad y te va a permitir vivir una vida en santidad. Créeme que si tú buscas a Dios, el pecado no tendrá parte ni suerte contigo. No volverás a caer en el pecado. No vas a ocupar la droga. No vas a ocupar el alcohol. No vas a ocupar la pornografía. Vas a honrar a tu esposa. Vas a honrar a tus hijos. Vas a honrar a tu familia. Te vas a honrar a ti mismo principalmente. ¿Por qué? Porque eso te va a hacer vivir una vida en santidad y búsqueda de la presencia de Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Por eso la ley ya no siguió, porque la ley era limpiar los pecados que cometías. Y en este tiempo Cristo nos permite no cometer los pecados, porque ahora Él habita en nosotros, Él vive en nuestros corazones, Él vive en el templo que nos dio, que es nuestro cuerpo. Ahora el lugar santísimo está en tu corazón. Ahora tú alimentas esa flama, como dijo Pablo, esa flama que habita en ti. No permitas que se apague. No permitas que se apague, le dice a Timoteo. Así debe de mantenerse esa flama encendida en nuestros corazones. Ese altar debe de estar ardiendo cada día, para que la presencia de Dios se manifieste en cada momento que damos, en cada paso que damos en nuestra vida. Dice que Él vino a traernos de las tinieblas a su luz admirable. Porque nosotros ahora somos, dice su palabra, descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, dice, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Dice en 1 de Pedro 2:10. En la Nueva Versión Internacional, te lo voy a decir como lo has escuchado seguramente más veces. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora la habéis alcanzado, esa misericordia.
Porque nosotros los gentiles no teníamos parte en el pueblo de Dios. Pero cuando Cristo vino y murió en la cruz, vino a abrir la brecha para que todos tuviéramos vida y vida en abundancia. Como le dijo a Abraham en su tiempo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y ese es este tiempo que estamos viviendo ahorita. Tenemos bendición por medio de Abraham, del sacrificio que Cristo hizo en la cruz conforme al sacerdocio de Melquisedec, viniendo de la descendencia de David. Y ahora nosotros tenemos la vida eterna gracias a ese sacrificio. Y lo que Dios no quiere es que te contamines con las cosas de este mundo. No te pide que no vivas en este mundo, porque en este mundo habitamos, y esta carne, dice su palabra, que es pecaminosa y tira al mal. Sin embargo, Cristo nos da la fortaleza para vencer todo pecado. Dice que Él no pondrá lucha que tú no puedas vencer. Siempre cuando viene una lucha, Él ya te dio la herramienta para vencerla. Dice que ninguna arma forjada podrá tocarte, porque Él está con los que le buscan y con los que le sirven. Y nosotros servimos al único Dios fuerte y poderoso, el que creó el mar, el cielo y la tierra, y creó todas las cosas. No hay nada que sea imposible para Dios. Ahora que somos real sacerdocio, pueblo adquirido por Él, tenemos todas las ventajas y todas las virtudes, porque lo que no tuvieron en otro tiempo, en este tiempo lo tenemos, que es que Cristo mandó al Consolador, el cual habita en medio de su pueblo, el cual habita en nosotros, el cual está en nuestros corazones y nos guía y nos da ese redargüimiento que tenemos, y nos redarguye para que vayamos hacia la verdad, que vayamos hacia el camino del bien. No es casualidad que cuando haces algo que te sientes que es malo, te sientas mal. Es el Espíritu Santo que te está diciendo que eso que estás haciendo no está bien. Que rectifiques, que hagas las cosas bien, que camines hacia donde debes, porque Dios quiere que tú hagas su voluntad. Dios quiere que caminemos en su voluntad. Dios no vino a morir en la cruz para que sigamos iguales. Dios murió en la cruz y resucitó para que tú y yo caminemos conforme a su ley, la cual será inscrita en tu corazón. Porque tú ya no vas a matar, porque dice Dios que amarás a tu prójimo, así que no lo tocarás. No pondrás una imagen de otro Dios, porque Dios dice que amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Y no hay nada que sea más hermoso que buscar a Dios en las mañanas y sentir su presencia cuando llega y te dice: hijo, aquí estoy, recibe mis caricias. Siente mi Espíritu Santo como te acaricia y te dice: estoy contigo. No hay nada más hermoso que levantarte temprano y sentir su llenura. Busca a Dios de madrugada, busca a Dios cada día, en cada cosa que hagas. Dile a Dios: gracias, Padre, porque me permitiste hacer esto. No sigamos como el pueblo de Israel, el cual fue redimido, pasó el desierto y después se regresó y siguió viviendo una cultura híbrida entre lo que Dios les dio y el pecado. Me decía mi mujer el otro día: ¿es pecado ir a un antro? No es pecado ir a un antro. Dice la palabra del Señor que todo te es lícito, mas no todo te es provechoso. El que es pecado es que vayas ahí y participes de lo que se está haciendo ahí. Pero si tú vas ahí y predicas la palabra de Dios y les dices que hay un Dios redentor, ahí están los pecadores que necesitan escuchar esa palabra. Si tú vas a un lugar donde se practica el pecado, pero tú vas y les dices que Dios vive, que necesitan salir de eso, que necesitan romper con el pecado, no es pecado, porque estás cumpliendo lo que dice su palabra, estás haciendo luz en medio de las tinieblas. Lo que es pecado es que vayas y participes de las cosas que están haciendo ahí.
Eso sí es pecado, participar del pecado. Pero ir y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, eso no es pecado. No importa dónde lo hagas, lo importante es que proclames que Cristo es el Señor, que es el Rey de Reyes y que vino a librarte del pecado y que vino a librar a la humanidad de una muerte segura, que vino a librar a la humanidad del infierno, que vino a librar a la humanidad de ir a un lugar de tormento junto con el diablo y sus ángeles, un lugar que no fue preparado ni para ti ni para mí, que fue preparado para el diablo y sus ángeles, y para el falso profeta, y para la bestia que va a venir y que va a ser derrotada también por Jesús. Para eso viene Jesús, para librarnos de ese tiempo. Dios quiere que tengamos vida eterna. Dios quiere que tú seas luz en medio de las tinieblas, que no te revuelvas con este cuerpo, que no te dejes engañar con este mundo. Este mundo es engañoso. Hay cosas que uno cree que son buenas, pero no son buenas y se están metiendo en la cultura cristiana. No te dejes engañar por las falsas doctrinas. No te dejes engañar por lo que se ve como bueno, pero es malo. Lo que es malo y lo que es bueno es bueno. La palabra dice, o sé frío o sé caliente, porque si eres tibio, te vomitaré de mi boca. Si Dios ya te iluminó, si Dios te hizo ver la luz redentora, sigue hacia la luz. Mientras hay vida, hay esperanza. Mientras hay vida, puedes caminar a la luz redentora que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios quiere que caminemos en sus preceptos. Dios quiere que dejemos que su ley se inscriba en nuestro corazón y que la llevemos adelante. Que su palabra nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Permite que el Señor trabaje contigo. El pueblo de Israel fue liberado. El pueblo de Israel pasó el desierto. Tú ya pasaste el desierto. Si ya pasaste el desierto, si ya aprendiste a depender de Dios, no te regreses, no mires atrás. Dice la palabra del Señor que cuando fue Lot librado de Sodoma y Gomorra, les dijo, no miren atrás, salgan y no vean en toda esta llanura. Todos miraron para atrás. No creo que haya sido algo que no hicieron todos, pero la única que miró hacia atrás y codició en su corazón y le dolió mirar morir a esa gente pecadora fue a la esposa de Lot. Por eso se convirtió en estatua de sal, porque estaba enlazada con ese pueblo. No te enlaces con ese pueblo. No te enlaces con los pecadores, no te amarres a ellos. Sé la luz redentora en medio de las tinieblas. Trae a la gente a su luz admirable. Diles que Cristo viene, diles que Cristo vive, diles que hay algo más, que va a pasar y que necesitan ser salvos. Que no quieres que vayan al lugar de tormento. Predica su palabra, aplícala a tu vida, que vean que eres otro, que vean que verdaderamente transformaste tu vida, que vean que verdaderamente cambiaste, que nuestra palabra sea sí o sea no. Dice su palabra, que no andemos con cosas a medias. Que seamos realmente cristianos de verdad, que creamos en un Cristo verdadero y redentor y que lo pongamos por obra. El pueblo de Israel se perdió en sus concupiscencias. Amaban el pecado, amaban andar conforme la carne, vivían conforme la carne, no querían dejar eso. Sansón, otro juez, triste su final. Dios no lo mandó a eso. Dios lo mandó a liberar al pueblo de Israel para que ayudara a que Israel volviera al camino del Señor. Rompió en muchas cosas lo que Dios le había dado, el ser nazareo. Él no podía tocar cosas que fueran muertas. Y comió miel de un animal muerto. Agarró una quijada de un animal muerto para matar filisteos. Hizo muchas cosas que no le eran permitidas por ser nazareo. Y al último le dijo su secreto a Dalila. Y le costó perder sus ojos y perder su propósito. No permitas que el enemigo te saque los ojos y te quite tu propósito.
No permitas que el enemigo nos robe eso. El enemigo ya ha robado tantas cosas. El Señor lo reprenda. Ha robado muchas cosas, pero no permitas. Estás a tiempo de que no te robe lo más importante, tu salvación, ni los que puedes alcanzar. Porque tú puedes alcanzar muchas almas que necesitan venir a los pies de Cristo. Búscalo. Búscalo y no olvides, no te contamines. Vivimos en este mundo, pero no permitas que el mundo contamine tu alma ni tu espíritu. No dejes que el odio crezca en ti, no dejes que el rencor crezca en ti, que son armas muy letales que el enemigo usa en este tiempo. Porque ahorita Él me la hizo, Él me la paga. Pero Dios dice, si te pegan en una mejilla, pon la otra. Dios no nos dice que hagamos daño al prójimo. Dice que ames a tu prójimo. Te invito en este día a que rompas con eso y que no te contamines con este mundo pecador. Sé que hay muchas distracciones. Sé porque lo vivo día a día también yo. Todos somos pecadores. Por eso es muy importante que cada mañana clames a Dios y pidas que Él te limpie y te purifique de todo pecado y de toda cosa maligna que haya pasado. Que Él te limpie de toda maldad y purifique tu vida y purifique cada parte de ti. Es muy importante que busquemos a Dios cada día. Gracias a todos los que me acompañaron en este día. Quiero darles las gracias por haberme acompañado y porque me permiten llegar a sus hogares o donde estén. Me permiten entrar a sus corazones y que Dios lleve la palabra a sus vidas. Créanme que este podcast, Dios trabajó conmigo para yo poder hacerlo. Yo había prometido nunca predicar su palabra. Eso será otro tema y otro día hablaré de eso. Pero yo me había prometido a mí mismo nunca hacer esto que estoy haciendo. Pero los planes de Dios no eran mis planes. Y el propósito de Dios no era mi propósito. Y hoy estoy cumpliendo el propósito para el cual Dios me llamó. Gracias, Carmelita, por acompañarme. Gracias, Javier, por ayudarme siempre con esto, a salir adelante. A Josué, sobrino, primo, un abrazo, Dios te bendiga y te guarde. Bueno, sí, sobrino. Tía Mati, Dios la bendiga. Mi tío Chabelo, los guarde, gracias. Abraham Catalán, Dios te bendiga, Dios te pague. Mayra Jiménez Minor, Dios te bendiga y te prospere. Mi amor, te amo, gracias por acompañarme todos los sábados y estar conmigo y ayudarme en todo momento y en todas las cosas. Luis Fernando Vega, Dios te bendiga y te guarde, gracias también. Martín Murillo, Dios te bendiga y te prospere. Sobrino Andrés, Dios te bendiga, sigue adelante, no te rindas, Dios nos da la victoria. Si alguien se me pasó mencionarlo, a todos los grupos que me están apoyando, que me han permitido entrar también, les doy las gracias. Y quiero pedirles por último que sigamos orando por California, por la paz del mundo y que sigamos intercediendo por este mundo que cada vez va de mal en peor. Sabemos que es profecía, sabemos que tiene que pasar, pero dice también su palabra que conforme el mal abunde, también abundará la gracia y el amor de Dios en cada corazón. El Señor los bendiga y los prospere en todo este día. Nos vemos el sábado que viene a la misma hora y en este mismo lugar para darles una palabra viva de Dios. Espero que tengan un hermoso fin de semana. Dios los bendiga. Se busca un corazón dispuesto a darse por entero, dispuesto a ser siempre